No sé si tenemos que grabar. Ahí está. Bien. Bueno, la clase de hoy, yo voy a compartir la pantalla. Es una clase que hemos dado otros años en dos o incluso más, más clases, con lo cual, al condensarlo un poco, como dice Juli, bueno, tenemos que pasar un poco rápido porque yo no quería tratar de dejar afuera algunas o la mayoría de las imágenes que vamos a ver. Hoy la clase se va a basar sobre todo en fotografía, en imágenes y autores fotográficos que trabajan sobre la fotografía, pero con la perspectiva que nosotros estamos trabajando, que nos interesa, que tiene que ver con esta manera de registrar ciertas condiciones de la realidad que nos sirven como punto de partida para, como para este posicionamiento preproyectual, ¿no? Como este punto de entender la realidad y poder trabajar sobre eso. A través del inicio de este módulo, el módulo 2, vamos a pasar como a una etapa de transición entre lo íntimo del espacio que estábamos trabajando, que estábamos de alguna manera desarrollando desde nuestra perspectiva interior, diríamos, lo proyectado de la ciudad, ¿no? De los ritmos, de la velocidad, de la distancia, de las escalas, lo que de alguna manera, como está planteado el cronograma y el desarrollo de la optativa, tiene que ver con esto de ir transitando distintas escalas que involucren el arte y la ciudad, ¿no? Justamente este módulo es un módulo que se sitúa en esta interfaz de conexión y que de alguna manera, si bien va a ser desarrollado en esta clase y va a desembocar en un ejercicio bastante rápido de resolución, más allá de lo aportado, ¿no? Como anunciaba Juli con la serie de artistas invitados que vamos a tener. eh, la idea también es que usted este módulo le sirva como elemento constitutivo, ¿no? De una referencia instrumental para lo que va a ser el módulo 3, donde ustedes iban a necesitar algunos elementos, algunas condicionantes de lenguaje y de desarrollo para poder generar estos registros de la imagen movimiento. Cuando estamos pensando en este módulo, en pasar a lo cotidiano, algo que bueno, ya fue anunciando Juli en algunas otras intervenciones, tiene que ver un poco con eh, reflexionar y tratar de un poco de profundizar la mirada en relación al entorno y al entorno inmediato, que tiene que ver un poco con esta vida ritualizada, que tiene que ver con los modos cotidianos, ¿no? en que desenvolvemos un poco la actividad en relación a lo próximo, que tiene que ver con nuestra manera de habitar, ¿no? La ciudad. Esta manera de salir al entorno, empezar a ver el barrio, o la cercanía, o la actividad que nosotros realizamos, cómo la realizamos, cuáles son de alguna manera los instrumentos, decíamos, rituales que tienen que ver con ese intercambio de uso, las cuestiones de cómo habitamos los espacios, qué tipo de espacios y de qué manera eh, intervienen un poco en la relación con nuestro desarrollo cotidiano. Acá, bueno, aparece un personaje que ya Juli en algún momento lo había nombrado, que es Marc Augué, que tiene que ver un poco con esto del lugar y lo no lugar, ¿no? Los lugares o los espacios que tienen que ver un poco con el uso, si se quiere decirlo, porque acá le puse espacios vitales, ¿no? Pero que tienen que ver con estos espacios formales de la cotidianidad de la vida, ¿no? Formalizados, y los espacios más anónimos, los espacios más de tránsito, esos espacios que no tienen una clasificación tan definida, no tienen una definición, o incluso podríamos pensarlo, relacionando un poco con la clase de las cartografías anteriores de la clase pasada, estos espacios que no son tan fáciles de definir, ¿no?
con unos límites un poco difusos, que son de alguna manera las transiciones o las articulaciones que tenemos en la vida cotidiana, sin generar una profundidad de este tema conceptual. Quisiera pasar, ¿se ve ahí? ¿Se está viendo el...? Sí, Sí, sí. ¿se ve? Sí, Bien, sí, Sí, se sí, ve. se ve. bien. Quisiera, porque estaba en duda si se veía lo que yo estaba mostrando. Quería pasar directamente a la clase de hoy, que tiene que ver un poco con este tema que lo hemos denominado de lo estático al movimiento, porque como le estábamos diciendo, este módulo 2 de alguna manera hace como de interfaz en lo que va a ser una imagen estática, o si se quiere una fotografía, ¿no? La fotografía de alguna manera podría ser definida, y más en este siglo XXI, como una imagen, ¿no? Perdiendo un poco ese carácter analógico, ya pensando en otros medios, y que hace de transición esta clase a lo que es el movimiento, ¿no? Como pensar la fotografía en secuencia de movimiento, estaríamos hablando de lo que es el film, el cine, ¿no? Que son una transición de cuadros secuenciales con un tiempo determinado por segundo, que es lo que nosotros percibimos en un desarrollo fílmico. Para hacer esta transición y para hacer un poco una posibilidad instrumental, porque sobre todo esta clase lo que hemos tratado de trasladarle es, por eso es un poco densa la clase en sí, porque va a tratar de capturar cuestiones instrumentales o de herramientas conceptuales que a ustedes les sirvan en el momento de posicionarse y en el momento de desarrollar alguna secuencia de registro sobre ese espacio cotidiano que queremos tratar de narrar. De alguna manera, esta clase va a estar, a ver si puedo pasar va a tener que ver con esto que se había anunciado, ¿no? Por las redes, y le habíamos comentado sobre la película Smog, que tiene que ver un poco con, bueno, no voy a contar la película, está bueno que la vean, pero tiene que ver un poco, aparte de la historia que transita o que se desarrolla en la película, ¿no? Con este personaje, que es este personaje Audi, que de alguna manera genera un registro, es un fotógrafo que va generando esta carpeta de registro de imágenes, parándose siempre en un mismo sitio de la ciudad, en un determinado momento del día, a captar o capturar esa realidad a través de la cámara. Y acá hay un fragmento que me interesa mucho para tratar de introducirnos en lo que queremos contarle de esto de las secuencias, que es un fragmento del diálogo de la película que habla, si quieren lo leo, trato de leerlo, a ver. Bueno, que es el fotógrafo, le comenta a Paul, que es el otro personaje, está mirando la foto y las pasa rápido, ¿no? Nunca lo entenderás si no vas despacio, amigo mío. Vas muy deprisa, apenas puedes mirar la foto. Pero son todas iguales, le comenta Paul, porque obviamente va pasando muy rápido toda esa gran carpeta. Encima tiene varias carpetas sobre la misma imagen, repetida una y otra vez. Entonces, este personaje le dice, son todas iguales, pero cada una es diferente de todas las demás. Dice, porque todas las mañanas tienen, bueno, no voy a leerlo en sí, por ahí lo dejo, igual queda en la clase, ustedes lo pueden leer, pero como que todas las mañanas tienen una cuota, un detalle determinado que hace que el sol, la sombra, el detalle, la gente que transita ese lugar tenga una variación. Incluso dice, hay gente que se repite, gente que al pasar en una hora determinada y que eso ya se hace habitué de un mismo sitio, incluso hasta pasa desapercibida. Cómo este fragmento de la película va narrando si se quiere, esta posibilidad de, de entender lo que percibimos, ¿no? Hay muchas cosas de la realidad que habitualmente nosotros estamos acostumbrados
en la que estamos inmersos y en la que estamos acostumbrados a transitar, que incluso pasa para con nuestra interioridad casi como en piloto automático, ¿no? Hay cosas que van sucediéndose y que uno casi como que desaparecen en el registro de lo que uno está acostumbrado a mirar. ¿Por qué? Porque todos los días uno cree que está viendo lo mismo, pero en realidad, como le dice este personaje, Aoi, de la película, si uno mira bien, empieza a ver detalles que lo hacen tan particular. Porque, como dice acá al final, el sol sale todos los días, ¿no? Y transita, hay unas cuestiones meteorológicas o unas cuestiones, si se quiere, de ambiente planetario, global o incluso un ambiente expansivo que nos está cobijando, pero que nosotros podemos tratar de, incluso esto tiene un valor fantástico para la arquitectura, nosotros podemos agregarle que tiene que ver un poco con esta cuestión de un agregado sensible, ¿no? De cómo nosotros percibimos esta cuestión de que el sol, y gracias que sale todos los días al mismo momento o en el mismo sitio con ciertas variaciones, ¿no? Pero genera o ciertas circunstancias que generan esta cuestión cotidiana, esta cuestión rutinaria, esta cuestión de lo ritual, y que nosotros al posicionarnos, ¿no? Con una mirada más artística, podemos tratar de sacarle provecho a esto de lo ritual o de lo repetido y poder tratar de profundizar en algún detalle un poco más sensible, ¿cierto? En alguna particularidad de estas cosas. Bueno, este trampolín, ¿no? que permite la película y que tiene que ver un poco con las clases que fuimos desarrollando hasta el momento, nos permiten por ahí pensar o hacer algún paréntesis en torno a lo que vamos a ver hoy, que es una cuestión que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con esto que podemos definir la instantánea en relación a la fotografía. La fotografía es una captura instantánea que de alguna manera registra o atrapa un momento determinado, un instante, a través de una cuestión técnica y física, si se quiere, que tiene que ver con esto de atrapar la luz, ¿no? No voy a tratar de pasar muy rápidamente, podríamos dar una clase entera de lo que es la fotografía, incluso remitirnos a cuestiones de la fotografía analógica, incluso meternos en el mundo de lo digital, que ya diríamos, si tiene que ver, pero empieza a abrir empieza a abrir un parámetro de especulación totalmente diferente. Pero vamos a tratar de que la clase vaya por otro lado. Sí nombro estas cuestiones como para que ustedes de alguna manera lo puedan profundizar, incluso lo puedan reflexionar. Por ahí esta va a ser la única diapositiva de las que les tengo preparada, que tiene que ver con texto y que tiene que ver con alguna manera de profundizar o tratar de forzar en alguna conceptualización para clasificar de alguna manera lo que después le voy a proponer como una sucesión de imágenes, donde yo voy a tratar de contar algo y voy a tratar de hacerlo mucho más dinámico para que la clase, sumando una gran cantidad de imágenes, no sea tan pesada, ¿no? Esta cuestión de atrapar el movimiento, nosotros fuimos como forzando alguna conceptualización que divide en tres paréntesis o en tres parámetros diferentes, que es lo que va a proponer el ejercicio y el desarrollo de esta clase, que tiene que ver con una secuencia de imágenes simple, y cuando hablamos de secuencia estamos hablando de esta sucesión, ¿no? Esta serie de elementos que se van sucediendo, estamos hablando de capturas fotográficas, que se van sucediendo a través de una relación, ¿no? De registrar algo, pero a través que obviamente va atrapando una temporalidad que tiene que ver el tiempo dentro de la fotografía. Por eso digo, no voy a explicar lo que trata la fotografía analógica, pero la temporalidad y la materia, ¿no? La materia luz, lo que uno está captando, son fundamentales para el registro fotográfico. En este caso, en relación a imagen en movimiento, el tema del tiempo y cómo uno puede capturar o condensar esa temporalidad en una sola imagen o en un conjunto de imágenes que conforman una misma secuencia,
pero de alguna manera genera una imagen estática, es todo un desafío. Y es lo que plantea de alguna manera esta clase, y plantea tres posibilidades diferentes dentro de las que nosotros encontramos, y sepan entender a lo mejor la salvedad de que esto no está copiado de un libro particular donde nosotros nos estamos respaldando de que lo dijo tal o cual intelectual, sino que a través de una experiencia general y mucho estudio hemos tratado de clasificar estas cosas nosotros mismos. Y lo que ha generado es estas tres particularidades, ¿no? Armar una secuencia simple de un conjunto de imágenes que empiezan a justaponerse entre sí, o la posibilidad de ir superponiendo a través de unos mecanismos esta serie de imágenes. Cada una de estas tres posibilidades, que ya vamos a ver con ejemplos, y yo voy a tratar de ir generando una narrativa que ustedes vayan viendo cómo distintos artistas van trabajando este tipo de secuencias para ir pasando de una instancia a otra. Ahora, cuando hablamos de la secuencia, tiene que ver no solo con este registro de cómo yo propongo la secuencia, porque dentro de cada una de estas posibilidades hay un lenguaje, hay una estrategia, hay, si se quiere, una metodología, que es, y por eso tratamos de clasificar, que es en la que ustedes tienen que reflexionar, y de alguna manera, cuando ustedes van entendiendo, van haciendo un tipo de abstracción o de síntesis conceptual de lo que es lo que van a hacer, lo que van a tratar de producir, empieza a sucederse esta cuestión que tiene que ver mucho con el arte y obviamente con la arquitectura, donde aparecen dos mundos en relación, que tienen que ver un mundo con las ideas, lo creativo, que es un poco el qué es lo que quiero hacer, y otro mundo que es el cómo, ¿no? Lo instrumental, cómo lo voy a hacer, cuáles son los lenguajes, cuáles son las metodologías que me permiten a mí generar que esa idea del qué es lo que voy a hacer, el qué, empiece a tomar cuerpo, empiece a tomar forma, empiece a tomar materia, ¿no? Luego hay ahí, bueno, podría generar acá obviamente un debate, y un debate bastante extenso sobre el qué y el cómo. Yo creo que, esto es una cuestión particular, pero creo que el arte en general, incluso muchas de las cuestiones, de las cargas sensibles del arte, tienen que ver mucho más con el cómo que con el qué, ¿no? Por ahí las ideas, es decir, cuando yo agarro la literatura, digo, bueno, hay novelas de amor o de traiciones, y sí, uno podría decir la mayoría de las novelas tratan de esa idea, pero el cómo abordo, cómo desarrollo, ¿no? Este trabajo artístico, o sea, una poesía, una novela o lo que fuese, ¿no? O un video, una película, es un poco, diríamos, el trabajo más profundo en el que ustedes tienen que tratar de reflexionar. Entonces lo que tratamos de hacer en esta clase es darle digamos, sí, algunos puntos de contacto o de reflexión, como esto que yo le voy poniendo acá y que va a quedar grabado en el video para que ustedes puedan repasarlo, que tiene que ver con la secuencia, la duración, es decir, cómo yo planteo el juego secuencial, desde dónde voy a ubicar una mirada, qué es lo que voy a registrar, en qué tiempo, con qué duración, ¿no? De qué manera lo voy eh, diríamos, a vincular a este tipo de registro, de qué manera narrativa no voy a generar, o diríamos esta transición de imágenes, o si se quiere, esta transposición o alguna alteración en la posición de estas imágenes para generar o dar un valor agregado a lo sensible dentro de lo producido. Luego tiene que ver, cuando hablamos de justaposición, y traté de utilizar estas palabras que son tan conocidas en la arquitectura y que ustedes la tienen tan presente. Justaponer no es de alguna manera juntar estos elementos, pero lo más interesante de la justaposición es el punto de contacto, ¿no? Cómo hay ciertos elementos, es decir, la producción de la captura podría ser similar, podría ser una secuencia, pero hay una instancia que tiene que ver justamente, como algo que yo agrego acá, que tiene que ver con el montaje, con la posibilidad de compaginar esa secuencia de registro,
en donde van apareciendo puntos de contacto y yo tengo que empezar a reflexionar sobre de qué manera voy a generar esos contactos. Cuando hablamos de yuxtaposición, hay algo que ahora vamos a ver a través de las imágenes, hay algo muy interesante de los fotógrafos que van trabajando con dos elementos que tienen que ver mucho con la fotografía, que uno es el encuadre y otro es el plano. No sé si alguna vez se sintieron hablar de esto, pero tiene que ver mucho con el cine. En el cine también se trabaja mucho con estos conceptos. Y obviamente el encuadre ya saben lo que es, todo el mundo está acostumbrado a sacar una foto, diríamos, hoy no solo el arte, sino los medios de difusión, en el que nosotros, incluso las redes sociales, están acostumbradas, ¿no?, a estas cuestiones que tienen que ver con compartir imágenes. Entonces, todos ustedes saben lo que es encuadrar algo, ¿no? Es un marco, es enmarcar algo donde yo decido qué es lo que entra dentro de una imagen y qué es lo que queda fuera. Ahora, ¿qué es lo que queda fuera y de qué manera yo estoy mirando, me estoy posicionando a esa necesidad, ¿no?, de registro, de ver algo? Es todo una discusión artística, ¿no? Porque a veces es muy importante también lo que queda fuera, lo que queda censurado por la imagen, de qué manera yo encuadro esto de una manera o de otra. Y de esa misma manera que encuadro, que decido un encuadre de una imagen, es decir, que no, que estoy queriendo, y repaso un poco sobre lo que estoy diciendo, que la idea no es ir a sacar fotos porque sí, sino que es tratar de planificar un poco de qué manera yo me acerco a un medio cotidiano, empiezo a profundizar mi mirada, empiezo a ver qué cosas me interesaría registrar, algo que se repite, diríamos, algo que tiene que ver que puede acarrear una secuencia de registro, porque tiene que ver con un registro de un movimiento, con una pequeña ritualización, y de qué forma, qué metodología me permite a mí, de alguna manera, mejor registrar esta cuestión para agregar ese valor sensible a lo que estoy proponiendo. El plano, cuando hablamos de plano, voy a tratar de hacerlo medio rápido esto, después podemos profundizarlo si quieren al final, si alguno tiene alguna duda. Plano tiene que ver con el hecho de, si yo me alejo, tiene que ver con la escala de lo que voy a agarrar, ¿no? Casi como el zoom sobre la imagen que quiero agarrar, es decir, que quiero capturar. Yo puedo, esto tiene que ver mucho con el cine, yo puedo hacer un plano detalle, un plano medio, un plano sería un plano abierto o un plano panorámico, ¿no?, donde agarro un espacio mucho más amplio. Es decir, de qué manera yo puedo incluir esa posición escalar dentro del registro. Y luego ya pasamos a una instancia de superposición donde a nosotros nos va a interesar dentro del desarrollo de la clase, lo que tenemos acá es un poco un resumen de esta clase, cómo puedo hacer una captura de imágenes donde, en esta cuestión que como se agrega ahí en alguno de estos ítems, tiene que ver con la exposición o sobreexposición o la apertura, si se quiere, de registro que genera la cámara. Cuando yo abro, dejo abierta el objetivo de una cámara, lo que hace es que el movimiento que se genera dentro del parámetro, ¿no?, de la cámara queda registrado con un tiempo determinado, haciendo lo que cada uno conoce como estos velos de imágenes, donde se ve casi fantasmagóricamente ciertos movimientos o barridos que se llama dentro de la imagen. Si bien esta es una acción que tiene una manera, hay muchos artistas que han trabajado con este tipo de registro, a nosotros lo que nos parece interesante dentro de esta circunstancia de captura de movimiento tiene que ver más con una serie de artistas que han trabajado con registro en cámara rápida, con secuencia de flashes de luz, y van generando en una misma imagen un desplazamiento en movimiento, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con una construcción, con una tecnología que nosotros no manejamos. Es decir, porque ustedes no van a poder manejar estas secuencias de cámara rápida, ¿no?, que tienen que ver con un disparo y un obturador
muy especializado en cuestiones de imágenes, y con una iluminación, unos flashes de luz y una no, secuencia de disparo sincronizado que tampoco van a poder manejar. Pero lo hemos elaborado la optativa del año pasado y han quedado trabajos fantásticos. Podemos, si se quiere, recrear o reinventar este tipo de imagen a través de una superposición en transparencia de una secuencia de imágenes que van captando un movimiento. No sé si se entiende un poco la idea, pero ya la van a captar mejor con las imágenes que tengo para mostrar. Bueno, ahí hay algunos conceptos que tienen que ver, no lo voy a leer para ir más rápido, que tienen que ver con que el movimiento en realidad está presente en todos los cuerpos, incluso incluso en secuencias estáticas. Es decir, ahora vamos a ir viendo, vamos a arrancar esta sucesión de imágenes, empezando con un fotógrafo que es, si se quiere, uno de los estandartes de la fotografía. Cualquiera que sepa de fotografía, incluso bueno, que empiece a investigar, va a dar con Cartier-Bresson, que es un fotógrafo que ha trabajado sobre todo en la fotografía documental, que ahora, bueno, en esta instancia del siglo XXI, bueno, está bastante alejado, ¿no? Esta instancia de un momento histórico de la fotografía documental, de la cual nosotros somos conscientes, pero nos interesa esta porción de la historia de la fotografía y estos elementos para hablar de cuestiones que nos sirven de instancia y de registro para un medio disparador como es la arquitectura. Cartier-Bresson, vamos a volver a él, pero hay algo muy interesante que él plantea que tiene que ver con el cazador de imágenes, ¿no? De esta idea de entender la fotografía documental como el personaje que va y trata de esperar el momento justo para justamente capturar, ¿no? Habla un poco eso de cazar esa imagen o esa instantánea de un momento que empieza a condensar o de alguna manera puede contener la esencia de lo que está registrando. Van a ver incluso dentro de su propuesta, incluso si lo profundizan un poco, en investigar un poco el trabajo de él, con esta idea de el instante decisivo, ¿no? Cómo él espera ese movimiento sutil o ese movimiento justo que hace justamente, que tiene que ver con la clase de esa transición entre lo estático y el movimiento, ¿no? Entre esa fuerza, entre lo pasivo y lo activo. ¿Bien? ¿Se entiende? Dentro de su despliegue de trabajo fotográfico, que es muy variado, yo voy a tomar algunas secuencias de imágenes que tienen que ver con algunos registros que él va haciendo sobre, como ven en este caso, un espacio determinado, con un encuadre determinado, y que él va repitiendo una serie de fotos, en este caso el hijo 2, en lo cual va apareciendo una escena, una circunstancia del accionar o del acto ritual que estamos viendo enmarcado, ¿no? en este registro, y cómo en esa secuencia se ve la variación de ese registro, ¿no? Podemos hacer una reflexión que tiene que ver, más allá de las variables de luz y demás que va teniendo la imagen, sí hay una particularidad que la imagen parece estática, diríamos el registro de la imagen o el posicionamiento de la cámara es estático, y lo que va captando son distintas temporalidades de ese movimiento a través de esa secuencia de registro. Luego podemos pasar a un artista, un fotógrafo, docente, muy prolífero en su momento. Estamos hablando de años 70, que es este personaje, Douglas Hoover, que incluso se dice que la película Smoke tiene que ver un poco con el trabajo de este artista. Y como ven acá, él va haciendo, ¿no? Incluso de este lenguaje de repetición e incluso de este lenguaje de exhibición, ¿no? Porque en muchas de estas piezas, como se ven acá, y yo traté de ponerle algunas imágenes de cómo él presenta esas piezas artísticas
en una exposición de una galería, ¿no? Donde presenta una imagen general, pero esa imagen va acompañada de una secuencia y lo que le interesa, y cada vez más en su desarrollo artístico le interesa esta secuencia de cómo va contando, e incluso a través de un texto que lo acompaña, va contando el proceso que permite el registro de esa secuencia. Y cómo ese proceso tiene que ver, acá, bueno, está un poco en inglés, pero él va planteando como unas pautas de decir, pongo la cámara de determinada manera y cada tanto tiempo voy haciendo un registro y luego, es decir, hago tantas tomas repetidas sobre ese tiempo. Es decir, hay un accionar, una estrategia que él va planteando y va viendo cómo el instrumento cámara, que es de alguna manera una extensión de nuestra corporeidad óptica y perceptiva, va generando ese registro sobre el suceso ritual o accionar que tiene delante la acción que él está planteando. Este tipo de registro incluso, por ejemplo, está asociado a algunas performances, como esa que veíamos ahí, que tiene que ver con una tipo alfombra de arena en una entrada, y él cada tanto va secuenciando ese registro y va generando con esto la posibilidad de ir entendiendo cómo va variando ese medio, o bueno, otra serie de registros que no quiero extenderme demasiado, pero que tiene que ver un poco con este discurso que yo acá les comparto un fragmento que dice: el mundo está lleno de objetos más o menos interesantes y no deseo agregar ninguno más. Solo me hace falta registrarlo, ¿no? Como una cuestión, una intención, una posición de él sobre el arte en relación de esta secuencia. Por ejemplo, esta secuencia tiene que ver, y acá están viendo una imagen de una exposición de una galería, donde él marca un recorrido a través de una cartografía, de un plano, un mapa determinado, desde dónde hasta dónde arma un recorrido, y cómo toda una serie de fotos van acompañando ese recorrido. Si bien esta acción tendría que ver un poco más con ese módulo 3 que le estamos planteando, que tiene que ver con salir a la ciudad y plantear recorridos o ver transiciones de espacios extendidos, yo lo pongo en esta instancia, que no es lo que estamos pidiendo, sino que estamos pidiendo más instantes o movimientos más reducidos, ¿no? Que puedan condensar acciones un poco más, o de registros rituales mucho más condensados, más pequeños. Pero por ahí lo ponía como para que ustedes entiendan parte de esta potencialidad de la secuencia de registro para lo que va a ser el módulo 3. Flores Neusus, por ejemplo, trabaja esta misma manera de posicionar la cámara y del registro secuencial, pero a través, vean la variable que se incorpora acá, ¿no? Hay una imagen que en esta secuencia de registro va tomando una escala diferente en la relación con la captura que uno está proponiendo, ¿no? Estamos viendo un paisaje abierto y luego llegamos en una transición a como decíamos, un plano detalle de ese proceso. Y en ese proceso estamos obviamente captando, si bien es una foto estática, una secuencia de foto estática, estamos captando ese proceso de movimiento y también de alguna manera capturando una espacialidad, ¿no? en esta secuencia. Otro artista que nos interesa mucho es Rudolf Bondier, que de alguna manera sabe explotar lo que es esta secuencia de detalle, tratando de contar un poco esa intimidad de los cuerpos, ¿no? Como se ve acá a través de una secuencia de unas manos que van no solo contando o volviendo un poco a la clase anterior, cartografiando de alguna manera esa intimidad. Podríamos utilizar digamos, esta herramienta de lenguaje para generar en uno de los temas que ya veníamos trabajando, que tiene que ver un poco con las cartografías o las cuestiones intimistas.
a través de este lenguaje de secuencias, de cómo hay un contacto, hay una narrativa y hay una disposición. Cuando anteriormente yo le mostraba este valor de la secuencia, tenía que ver con de qué manera yo voy secuenciando este detalle, ¿no? De qué manera yo genero este registro, de qué tipo de manos son, de qué detalle de manos me hablan, ¿no? De la escala, si una mano que tiene que ver con un adulto o más como un niño, o si son dos mujeres, dos hombres, hay una relación de pareja, es decir, hay detalles, objetos también, podría ser una secuencia de un registro de objetos, hay elementos, hay objetos, hay cuerpos, y cuando hablamos de cuerpos podríamos extender la definición de cuerpos no solo a un cuerpo humano, sino a cuerpos que tienen que ver con lo natural, con lo orgánico de la naturaleza, los animales, pero también con los medios maquínicos, la inteligencia artificial, los cuerpos que tienen que ver con los objetos y las memorias que estos de alguna manera imprimen. No sé si entienden un poco, pero lo que quiero decir, la secuencia no solo puede estar ligada a una serie de personas, también puede estar ligada a una maquinaria o a algunos elementos que generan una transición de ese espacio y un registro, de alguna manera, sí, un enlace narrativo con un poco con la disposición de lo que uno quiere contar. Lo que yo le decía de la secuencia, fíjense cómo hay un armado y una idea de decir yo pongo una en continuación de otra y así secuenciadamente, ¿no? Que un poco tiene que ver con esa serie. Si yo, por ejemplo, cambiaría de lugar alguna de estas imágenes, eh, la narrativa y de alguna manera el valor de esta secuencia cambiaría. O por ejemplo, si alguna de estas secuencias aparecería en blanco. También podría ser, diríamos, parte, cuando yo le decía anteriormente, cuando planteaba un poco la parte, si se quiere, reflexiva la idea, diríamos, más conceptual del ejercicio, tiene que ver que cuando ustedes van entendiendo este lenguaje, también lo pueden ir manipulando, trabajando, generando variaciones para poder, si se quiere, mejor expandir esa idea expresiva de la que ustedes quieren transmitir. Por ejemplo, acá ahora vemos otra secuencia de otro artista fotográfico, que es Gerd Deckers, tratando de evolucionar un poco en el tiempo, ¿no? Ya tenemos fotografías que superan los años 70, 80, que tienen que ver con secuencias que si bien él trabaja el paisaje, fíjense que acá hay una variable muy interesante que va a dar pie a otro proceso de registro secuencial que tiene que ver con la juxtaposición y que es el desplazamiento de alguna manera del medio de registro, podríamos conceptualizarlo así. Lo que hace Deckers es mover la cámara, es decir, lo que va haciendo en esta secuencia es no que lo que se está moviendo es el paisaje en general, sino lo que se está moviendo es mi objeto de captura. ¿Se entiende? Se va desplazando, va generando un dinamismo a través de qué manera yo, y por eso yo le hacía hincapié en de qué manera encuadro o de qué manera propongo una distinta secuencia de planos, ¿no? Eso me va generando posibilidades de dinamismo a la hora de captar una secuencia sobre, por ejemplo, en este caso, un paisaje estático o podríamos decir, una fachada, un espacio, un elemento, un objeto, una serie de cuerpos que podrían estar estáticos, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento dentro del objetivo que va generando, miren esta secuencia acá del fondo, de abajo, que bueno, me quedó pequeñita, pero como parece que se va hundiendo, como el cielo va ganando protagonismo en relación al terreno, a la masa verde, y va capturando consumiendo esa secuencia. ¿No?
A través de todo este proceso ya pasaríamos como a esta instancia 2, a esta instancia de justaposición que estábamos planteando, y que tenía que ver con una manera de registro, pero ahora lo que trato de registrar no solo es el movimiento de la ritualización de unos cuerpos que están generando una actividad en un espacio, más allá de que me desplace o genere alguna otro tipo de distancia, sino que yo con el objetivo, por eso ponía lo de Becker antes, yo con mi objetivo lo que genero es la posibilidad de desplazarme y acercarme a un objeto, repetir una foto, generar, ¿no es cierto?, una secuencia que tiene que ver con una envolvente del espacio al cual yo quiero narrar. Cuando hablábamos de justaposición, hablamos de este caso. Esto es una secuencia fotográfica que a veces llamamos fotocomposición y que tiene que ver con un poco con un montaje de fotos. Esto es un proceso que, si lo descomponemos, tiene que ver con una secuencia de sacar 40 fotos determinadas de un espacio eh, particular al cual yo quiero tratar de capturar, y en el cual yo tomo una estrategia de capturar, como se ve acá, una serie por ejemplo, se le ven los pies, se le ve la sombra, se ve una senda peatonal, se ve el edificio de la esquina, se ve el poste de la luz. Es decir, cómo yo voy tratando de elegir o registrar ciertos elementos y dejo fuera, dentro de mi registro, ciertos otros que no me interesan. Incluso hay algunas imágenes sobre ciertas personas que se repiten porque de alguna forma van generando en esa justa posición la narrativa de un movimiento, de una acción, de un ritual que se está generando en torno a este ámbito, a este espacio que se narra a través de este montaje fotográfico, ¿no? Donde hay movimientos, donde yo registro una parcialidad de una mano, un bolígrafo, un periódico. Es como ¿no? ¿Qué están haciendo acá? Si están haciendo un crucigrama, esta pareja está haciendo un crucigrama eh, ahí o participando, ¿no? de firmar algún documento importante. Es decir, hay algo de ese espacio, hay una temporalidad, hay un movimiento que este tipo de lenguaje, de herramienta, me permitiría procesarlo y registrarlo y obviamente transmitirlo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una silla, tenemos un espacio doméstico, un espacio exterior. A través de, fíjense cómo hay, si uno va explorando, profundizando cada una de estas imágenes compuestas, podríamos definirlo como un fotomontaje completo que se exhibe en su totalidad, uno podría ir no solo capturando estos desplazamientos, este movimiento, esta coreografía ritual que genera eh, este proceso, ¿no? Rítmico, sino también lo que gravita en torno a una imagen, por ejemplo, principal, como esto que se llama Es la madre del artista que estamos viendo aquí. En este caso, bueno, lo mismo, no, voy a pasar medio rápido, voy a hablar de otro artista, de Gordon Mataclar, también en relación a esto de la justaposición. Por ahí lo traigo a colación porque Mataclar, si bien trabaja con intervenciones en espacios y hace de alguna manera una arquitectura constructiva sobre un espacio, perdón, una escultura constructiva desconfigurando o trabajando sobre unos espacios determinados en ruina, etcétera, etcétera. Hay una manera en la que él registra y que habla que un poco él mismo lo expresa de esa manera, que él va generando una manera propia, un lenguaje propio de registrar justamente esos espacios, porque como a él le interesa una secuencia de corte específico o de vaciamiento eh, o de alguna secuencia donde cómo entra la luz que ha producido la apertura de un recorte específico sobre una pared, cómo a través de esta justaposición, de esta secuencia de imágenes, yo puedo ir narrando de alguna manera digamos, el accionar
o la transición o el relato de esta luz o de este corte o de este vaciamiento, de esta perforación dentro del espacio. ¿Sí? Este tipo de secuencia, montaje, es una de las tres maneras que le estamos proponiendo dentro de las posibilidades de registro en la que ustedes podrían trabajar en este ejercicio número 3. ¿No? Paso un poco de estas imágenes de Gordon Mataglar. Podrían tratar de profundizar en este artista, es súper importante, es un personaje muy interesante dentro del arte. Y acá volvemos un poco a Bresson y a esta cuestión que le contaba al principio del instante decisivo, y partíamos de esa base para contar esta última etapa del registro secuencia, con esta cuestión de instante decisivo en relación a ese acto, ¿no? Movimiento, esa acción, que queda como de alguna manera captura esa fuerza o todo ese potencial, ese vector que tiene que ver con el movimiento en ese instante en particular que tiene todo el esfuerzo. Es decir, esta imagen un segundo después sería totalmente distinta e incluso podríamos decir hasta perdería la fuerza que tiene en el carácter de la que propone Bresson, ¿no? Hay otros artistas que trabajan como Bresson en esta cuestión de alguna manera, a través de una imagen, como recrear esta cuestión de ingravidez, de como estar tratando de contarle qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después a través de esta imagen bisagra, podríamos decir, ¿no? Porque uno casi como que está intuyendo qué pasa en ese movimiento posterior e incluso en el anterior. Esto es algo que a mí me interesa mucho y que, por ejemplo, otros artistas también de mucha relevancia, en general, estamos hablando de artistas de la fotografía que tienen una profundidad muy grande y que si ustedes lo googlean y lo buscan van a encontrar muchísima información de ellos. Philip Hallman, por ejemplo, un artista que es el que vemos ahí, que está saltando con Marilyn Monroe y ha trabajado mucho en la farándula del espectáculo, con lo cual tiene fotografías muy importantes digamos, con personalidades de relevancia y que tiene que ver con estas jumper que tienen que ver con estos saltos y estas capturas de ingravidez que a mí me interesan para hablar de esta última posibilidad de lenguaje que tiene que ver con la superposición. Hablamos y partimos de esto porque, por ejemplo, esta imagen que tiene que ver con Dalí atómico, que es una imagen hiperconocida, con un valor tremendo dentro de la fotografía en relación, obviamente, al dadaísmo, ¿no? Al surrealismo asociado a Dalí. Esta imagen, que parece, incluso uno hoy la pensaría como algo totalmente artificial, hecho por computadora o obviamente digitalizado, es una imagen que está creada directamente con una fotografía capturada en un momento instantáneo. Es decir, estos gatos que están ahí volando se tiraban con el agua, con Dalí saltando, con algunos elementos colgados con tanzas muy transparentes para que parezca que están flotando, para poder capturar ese tipo de registro. Estaría bueno por ahí, si tienen tiempo y les interesa, regístrenlo, porque hay también en un momento cómo cuenta, cómo lo realizaron y todo, y es muy interesante, incluso contado por Dalí, es muy, muy lindo. Pero quería partir de esto, sobre todo para trasladarle a través de imágenes esta cuestión del acto, de la acción, ¿no? Que conlleva un esfuerzo o que atrapa, diríamos, algún vector de movimiento. Y hablamos de vector de movimiento porque hay condensada en ese esfuerzo de saltar o en ese esfuerzo de suspender una imagen, atrapa una secuencia de registro que no estamos viendo, que por ahí ahora nos va a servir para plantear esta tercera posibilidad del ejercicio, que es generar una secuencia de imágenes sobre algo, si se quiere, no dramatizado, pero sí coreografiado,
de un movimiento en particular que a ustedes les interese. Por eso hablaba de lo de Dalí Atómico, porque hay una coreografía, hay un ensayo, es decir, hay una idea en la base, pero también luego hay un montaje y un ensayo para generar, ¿no? A través de una secuencia de imágenes lo que uno quiere justamente contar. En este caso, vuelvo para atrás, que no lo nombré, Jürgen Klopp también tiene unos trabajos muy interesantes, que sobre todo hace este tipo de secuencias donde él interviene un poco con su cuerpo, con los esfuerzos que este cuerpo en relación con objetos, algunos cotidianos y otros cotidianos trasladados casi a algo surrealista, ¿no? Empiezan a generar o a narrar dentro de este proceso secuencial que le estábamos proponiendo como lenguaje artístico, ¿no? Ahora, me interesa este trabajo de Jürgen, sobre todo para plantear una imagen, un tipo de imagen que de alguna manera condense en superposición todos esos registros fotografiados. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es como si yo tomo cualquiera de esta secuencia de Jürgen, por ejemplo, esta o la que veíamos de la silla, y lo que hago posteriormente, como no tengo la posibilidad de medios tecnológicos para generar una secuencia de imagen como la que vemos aquí, que es una sola toma, pero secuenciada en una serie de repetición fotográfica de disparos superpuestos a través de un flash de luz que va posibilitando eso para que no aparezca un haz de movimiento y que la imagen parece que el movimiento va justamente superpuesto en una acción en conjunto con la otra. Como no tenemos este medio técnico, lo que le estamos proponiendo es que ustedes construyan una secuencia, perdone que vuelvo para atrás, una secuencia como la que vemos de la silla aquí, o por ejemplo subirse arriba de una mesa o ir bajando de una escalera a través de una secuencia de ciertas imágenes, y luego yo hago una superposición digitalizada, ¿no? A través de un medio como, bueno, Photoshop, Corel o lo que ustedes consideren, que pueden ir superponiendo esas imágenes y darle una serie de, aquí aparece un elemento interesante para que ustedes puedan trabajarla, que es la transparencia, es decir, ustedes van a tener que poner transparencia a esas imágenes para que, y graduar esas transparencias para que algún efecto de estas características se pueda producir. Este tipo de registro que desarrolla mucho Edgerton y que tiene que ver con esta palabra que lo voy a leer porque es bastante difícil, estroboscopía, ¿no? Es una manera de esto que le contaba, secuenciar a través de una sola imagen, esto se tira a través de una imagen, pero que va superponiendo y que se llama en fotografía, tiene un nombre que es imagen, no es superpuesta, es sobreexpuesta. Es decir, se expone un mismo negativo a varias tomas. No sé si se entiende, pero bueno, el que conoce algo de lo analógico entiende de lo que estamos hablando. Es el mismo negativo de la foto, solamente que va a recibir varias tomas que se superponen. Como verán, el proceso, diríamos, el proceso final a través de una sola imagen que condense o capture todo este proceso de movimiento es algo sumamente rico y tiene un valor, a ver, digo, muy trasladable a lo arquitectónico, ¿no? Uno cuando ve esto y viene de clases de cartografía anteriores, un poco de lo que habíamos visto en las clases anteriores con Julio y demás, uno empieza a ver las potencialidades de este tipo de imágenes y el valor que puede ir encerrando este tipo de lenguaje, mecanismo de captura, e incluso, en este caso, como vuelvo a decir, se hace a través de una técnica, pero en el caso de ustedes lo podrían ir construyendo a través de esta transparencia procesada, obviamente con una intención de secuencia de registro previa desarrollada por ustedes.
Hay otros artistas que trabajan con este tipo de secuencia de movimientos, como bueno, es el salto del perro este, por ejemplo, que está, ¿no? Obviamente es algo muy interesante porque obviamente cuando uno superpone sobreexpone es la palabra en fotografía sobreexpone un negativo, todo el contexto que está inerte, diríamos, no se modifica porque no tuvo ninguna alteración, se superpone la imagen y no sufre ninguna alteración. Pero todo ese, podríamos llamarlo cuerpo, como habíamos adelantado, que va a sufrir un desplazamiento, un movimiento, etcétera, va a ir generando este arrastre de movimiento. ¿Sí? Yo voy pasando las imágenes, no quiero aburrirlos, ¿no? Hay algunas imágenes que tienen que ver con transformaciones un poco más, eh, si se quiere, más rítmica y con una secuencia más separada, y otras que se funden en sí mismos, generando casi como unos cuerpos entrelazados, como veíamos en la imagen anterior, más fantasmagóricos. Bueno, otro de estos artistas fotógrafos muy conocido, muy importante dentro de este tipo de fotografía es Millie, que, que trabaja también con este tipo de secuencias y que va a generar unas producciones rítmicas sobre todo eh, y asociadas a unos registros que él va a producir también si se quiere, una innovación, que es agregar alguna iluminación a estos movimientos, algunos puntos de iluminación o cosas, que en el registro generan mayor interés en el movimiento del dibujo. Incluso tiene un trabajo con Pablo Picasso, que podrían verlo, donde Pablo Picasso, a través de como un elemento lumínico, va como dibujando efímeramente en el espacio y él va atrapando, va capturando, ¿no? ese movimiento, esa cartografía de dibujo generada por Picasso. Lo voy a pasar rápido, pero bueno, ya verán que no sé si solo lo veo yo, pero obviamente hay una carga arquitectónica en todas estas cosas, una estructura, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza de esta herramienta de registro muy interesante. Bueno, acá voy a ir pasando más rápido para tratar de avanzar también un poco con artistas, si bien no contemporáneos, porque obviamente la fotografía contemporánea está en otros parámetros, atravesando otras circunstancias. Sí, por ejemplo, acá Harry Callaghan, que es también un artista muy interesante, sobre todo del medio urbano, cotidiano. Me interesaba traerlo por esta cuestión de cómo sobreexpone o tensiona, ¿no? esa cuestión de saturación de la imagen o de profundidad generada sobre todo por las sombras o por la oscuridad de los negros, y en algunos de sus casos de composiciones urbanas, genera, por ejemplo, esta superposición o fotografía, como habíamos dicho, sobreexpuesta, que generan estas relaciones súper particulares, interesantes, que si bien él lo desarrolla sobre otros medios, lo que nosotros estamos proponiéndole es que ustedes lo recreen, lo construyan, ¿bien? Pero vean que hay una intención y hay una secuencia, un movimiento. No es agarro y sobrepongo dos imágenes que no tienen nada que ver, es decir, sobrepongo una imagen sobre una atmósfera y sobre otra atmósfera, sino que se trabaja casi con el registro de ese mismo medio o de esa misma captura de movimiento, pero a través de algunos desplazamientos, de algunas fotos que conviviendo en una superposición enriquecen esa espacialidad, ¿no? Bien. Bueno, no voy a hablar mucho más, voy a pasar algunas imágenes que tienen que ver, un poquitito más modernas, que tienen que ver incluso trabajando un poco con el color, para que no veamos todo en blanco y negro. Perdonen, no de que está todo en blanco y negro, porque obviamente hay una parte de la historia de la fotografía que es la que le traemos, que
que la carga, ¿no?, de la fotografía en blanco y negro era muy importante. En este caso, Ernst Haas trabaja con estas distorsiones cromáticas que no solo ahora van a ver en las imágenes primeras, que tiene que ver con los barridos, los desplazamientos, que esto que le comentaba al principio, donde deja abierto el obturador de la cámara y ese obturador de la cámara va recogiendo una serie de acciones, movimientos, y va desplazando o tiñendo, ¿no?, de color un poco la imagen, y deformando, bueno, la misma composición de esa imagen, pero también él va haciendo esto que les comentaba, que era sobreexponer algunos negativos a través de una secuencia rápida para capturar cierta atmósfera de movimiento en relación a ese registro. Lo paso rápido, no quiero detenerlos mucho, pero bueno, ahí dentro de estas imágenes, si ustedes por ahí profundicen a lo mejor en estos artistas y vean en detenimiento estas imágenes, tienen una riqueza espacial y una riqueza de contenido, ¿no?, incluso de desplazamiento, hasta uno podría en algunos casos seguir algún movimiento de algún personaje y de cómo va desplazándose o cómo va articulando ese espacio, cómo también aprovecha los reflejos o esa sobreexposición, diríamos, superposición, eh, donde uno casi hasta duda casi un poco de la realidad o de la ficción propuesta por la misma imagen. Bien. Bueno, acá otro año lo he leído un poco, esto de todo gira en relación a los propios cuerpos, hablando un poco, ya había adelantado esto de entender los cuerpos como algo amplio, pero bueno, voy a prescindir de leerlo, voy a regalárselo, incluso podemos subir esto para que ustedes lo hagan un poco más tranquilo, pero me gustaría como que se vayan quedando también con estas posibilidades de lenguaje, eh, de modelado de la imagen que plantean estas tres vertientes, estas tres posibilidades, y ya pasar un poco a cerrar con el ejercicio propuesto para este módulo 2, que tiene que ver con el ejercicio número 3 de imagen-movimiento, y que tiene que ver con, con esta posibilidad de que ustedes elijan una manera, un lenguaje de registro, ¿no?, de un ritual cotidiano, de algo que envuelva un accionar, un acto, ¿no? Obviamente cuando hablamos de acto hay alguna ritualización, un movimiento o alguna acción que envuelve algún concepto de lo que ustedes están trabajando y de que de alguna manera le permite un poco en este proyecto de perceptivo y de alguna manera sensible que ustedes están proponiendo, les sirve como desarrollo o incluso como punto de transición entre lo que venían viendo de su contexto más íntimo a esta cuestión de pasar a la dimensión y la escala y al vértigo de la ciudad, ¿no? Un poco es también entender eso. De este tipo de registro, bueno, la idea de plantear el ejercicio tiene que ver con que ustedes elijan un registro fotográfico que puede ser o una fotosecuencia, como habíamos visto en un primer momento, un fotomontaje, como habíamos visto, y acá puse 3 imágenes para que se entienda dividido, un fotomontaje o una fototransparencia que tiene que, de alguna manera, contar esta temporalidad, este espacio o este acto ritual que ustedes están proponiendo, ¿no? Una sola, diríamos, la idea es que ustedes, el alumno que se interesa por explorar alguna otra posibilidad, incluso parte de una fotosecuencia y luego se da cuenta que esa fotosecuencia la puede utilizar para hacer una foto transparencia, bueno, obviamente están abiertos y están posibilitados a generar distintas exploraciones que tengan que ver un poco con los tiempos y las posibilidades de cada uno.
Lo que nosotros estamos planteando como ejercicio es que ustedes elijan una y hagan una, es decir, entreguen una, ¿sí? Entendiendo de que para los 3 casos ustedes van a tener que hacer una secuencia fotográfica, van a tener que pensar un poco en el lenguaje, en la manera, en el montaje, en cómo quieren registrar esa cuestión, y van a incorporar de alguna manera una temporalidad, un movimiento, un registro, es decir, cada una de forma diferente, con distintas eh, potencialidades en favor de ciertos aspectos y en detrimento de otros, van a generar un lenguaje mejor o peor en relación a lo que ustedes quieran transmitir. Traten de ser, de reflexionar un poco en lo que quieren contar y ver cuál de una de estas 3 variables le permite mejor narrar ese, o contar ese relato, ¿no? Se va a elegir uno, ustedes van a tener que entregar uno, el que ya le estábamos diciendo, lo repito, quiere explorar más de uno, puede hacerlo, obviamente. Y la idea de las acciones sobre el material recogido es una selección de la articulación de movimiento. Bueno, antes, me olvidé de decir esto, es un trabajo de campo personal, es decir, no es que tomo imágenes de la web o imágenes que sacó otro y que yo las transformo o las proceso. La idea de que la captura sea personal, sea de ustedes, sea propia y tengan la instancia de salir a reconocer ciertas espacialidades y se tomen ese tiempo, como veíamos, y volviendo un poco a la película Smoke, tómense ese tiempo eh, para de alguna manera interactuar, relacionarse, profundizar la mirada con estos espacios que intentan, o estas acciones que intentan registrar, involucrarse si se quiere, y poder generar que estos registros tengan un poco una subjetividad, pero sobre todo una vivencia personal en relación a ese espacio. La idea es que tengan algún contexto no extendido en el territorio, sino algo, como veíamos, más doméstico. Por eso dice acá, en una relación de un área cercana a su casa, o cuando hablamos de su casa, del ámbito de estudio, el ámbito de trabajo, el ámbito de, bueno, de donde viven, el ámbito en el club que cada uno desarrolla alguna actividad. Es decir, algo que ustedes hacen diariamente y que se viene está contenido en alguna espacialidad o en una acción determinada, le permite narrar este suceso, ¿sí? No la ciudad extendida o el problema de la urbanización que vamos a ver en el módulo 3. Bueno, ahí habla de cómo encadenar, el punto 2, y el punto 3 dice, la entrega de esto será individual por alumno, en un formato PDF en disposición horizontal, como ya se había pedido, porque nos permite a nosotros verlo en una cuestión web de estas características, en una mejor disposición, y como máximo 2 láminas, lo que se pide son 2 láminas, es decir, a ver, se pide una, pero máximo pueden ser 2. Puede ser una sola imagen, como estamos viendo acá. ¿Sí? Una imagen que condense toda esa acción. Pero pueden ser 2 máximo. Esas 2, muchas veces el año pasado, por ejemplo, nos entregaban una imagen, que era esta imagen, como veíamos ahí, que de alguna manera registraba o en superposición generaba este movimiento y en transparencia, y luego nos mostraban una imagen de cómo había sido el proceso de registro de alguna de estas secuencias de imágenes separadas o algunos ensayos anteriores o alguna prueba fallida también, que también siempre son interesantes para poder ver. Lo mismo cuando uno hace secuencia, como veíamos de Hudler, donde él hace un montón de fotos y a lo mejor, claro, es un proceso tan abultado que a lo mejor a ustedes, para que se vea y ese proceso de secuencia, de esa seriación tenga sentido, les consume 2 láminas. Bueno, pueden hacerlo, claramente. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Porque este sería como el fin de la clase. Traté de evitar las lecturas, traten de última de aprovecharlas ustedes en soledad para no extenderlo mucho más.
qué hora manejamos. Me parece que ya estamos bastante jugados de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Juli, No, chicos, no. ¿alguno, Nacho, alguna intervención, alguna aclaración? No, creo que se Profe, entendió. A ver. ¿Quién? no, yo lo que no entendí bien, si se puede hacer hasta 2 o se puede hacer con una sola lámina. No, no llegué a entender eso. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Sí, Bien. No, es hasta 2. A ver, nosotros tratamos, sobre todo este año, hemos tratado de poner máximos porque por ahí pasa otros años que nos entregan mucho material y no vamos a tener la posibilidad de verlos y bueno, y eso genera para nosotros un problema, no poder ver todo el material que ustedes están produciendo sería un despropósito de la asignatura. Entonces, la idea es que ustedes hagan una lámina, es decir, lo que se les está pidiendo es que seleccionen una manera de registro, obviamente que les sirva el que mejor les sirva para tratar de contar lo que ustedes quieran narrar, y una sola lámina para hacerlo. Como máximo decíamos 2 porque el tamaño de lo que están contando o el proceso, ustedes ven que es interesante incluso para contar eh, esta narrativa de esta imagen final, bueno, lo pueden agregar, pero máximo serían 2 láminas. ¿Se entiende? Se pide sí, una profe. y máximo 2. El tema de, digamos, de las fotos puede ser cualquiera de esas 3 elecciones, ¿no? Exacto. ¿Se entendió? Ah, Eso listo. puede ser una fotosecuencia que vemos acá, por ejemplo, el camión este de qué sé yo, volcador, que obviamente va teniendo una secuencia de tiempo y que en otros años lo que se trabajó es poner acá una temporada, se escribe una, por ejemplo, 12 del mediodía, 1 del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, es decir, cada 1 hora yo voy registrando qué está pasando en esta construcción, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, estoy proponiendo una secuencia de un registro que tiene que ver con esto que es un mosaico, se lo llama de alguna manera así, mosaico, de imágenes de secuencia, ¿no? Que es una serie de imágenes que tiene una variación de tiempo o una cuestión que obviamente va a permitir con ese tiempo registrar distintas variaciones de luz o de sombra o de vaciamiento y de fluidez de ciertos espacios, por ejemplo. Si yo planto una cámara enfrente de la entrada de un supermercado, evidentemente voy a tener un dinamismo que va a tener mayor variación en ciertos momentos del día que en otras, por ejemplo. Es decir, yo anticipo, y un poco esto tiene que ver con volver a Bresson, que hablaba de esto del cazador. Yo anticipo algo que estoy viendo que puede pasar y veo, genero mi medio, mi lenguaje, mi metodología de registro para tratar de anticiparme a eso y poder capturar la esencia de lo que yo quiero registrar de ese movimiento. ¿Se entiende? ¿Quién me hablaba? Caterina, ¿se entiende? Sí, ¿Sí? profe, sí. Puede Ahora ser sí. ese, o puede ser que a lo mejor lo que yo estoy contando me sirve mucho más el fotomontaje porque, como le contaba, envuelve un espacio o una opción muy ritualizada en un espacio en particular donde hay detalles de esa espacialidad que cobran un valor particular, porque como veíamos ahí hay elementos, si bien los movimientos que están realizando estas personas o estos cuerpos, por hacerlo más amplio, no son tan eh, eh, no son de tanto desplazamiento, sí lo son en el detalle de lo sensible, de lo cuidado de esa acción. Entonces a lo mejor ese fotomontaje me permite generar esa expresividad. O lo de fototransparencia, en donde ese acto ritual es más como una coreografía, donde, por ejemplo, estábamos viendo ahí, funciona muy bien cuando un perro salta a una valla, o, por ejemplo, este
bailarín está realizando ese salto determinado dentro de una coreografía. Es decir, hay una secuencia coreográfica tan necesaria de registro que a mí esta herramienta, este instrumento de fototransparencia me permite un medio mucho más sensible para transmitir eso. ¿Se entiende, Caterina? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Igual está bueno que pregunten todas las dudas que tengan, es decir, bueno, estamos para eso y igual pueden seguir cuando vayan haciendo el ejercicio, seguramente van surgiendo más dudas y pueden ir consultándola, obviamente por el foro que tenemos a través de las redes. Buenísimo, No gracias. necesariamente va acompañado de texto, ¿no? No, el texto es mínimo. El texto tiene que ver con, por ejemplo, registrar ese momento del día, o como veíamos de Hubler, que él a lo mejor planteaba lo que iba a hacer, ¿no? Generaba como un marco, como si se quiere, podría decirse como las reglas del juego, ¿no? El tipo ponía como las reglas de qué manera iba a generar ese registro, esa captura. Entonces decía, bueno, yo cada una hora, paso uno, cada una hora voy a salir a la esquina de, no sé, de Mengano y voy a tratar de capturar tal cosa. Y lo voy a hacer de tal manera y a lo mejor voy a ir desplazando la cámara 10 grados, por ejemplo, en el registro. Entonces, es decir, hay algo donde yo escribo cuál es ese proceso, pero es algo muy sintético y que solamente sirve para poner diríamos, en el relato, y estamos hablando como en un relato lúdico, de entender cuáles son las reglas del juego para el observador que mira y dice, bueno, esta secuencia de registro, ¿qué lógica tiene? Tiene como este proceso, ¿no? Listo, buenísimo. Yo tengo una duda. En caso de, por ejemplo, a mí me había interesado el de fototransparencia. ¿Es necesario que se vea el espacio en donde se está haciendo la acción o puede ser como en el ejemplo que tiene, no sé, un fondo negro? Se escucha ahí porque silencié, no sé si se escucha. No, puede ser un fondo negro tranquilamente. Eso, Está bien. ese, diríamos, soporte, podríamos llamarlo conceptualmente como ese fondo, soporte, puede ser el que ustedes crean necesario, sobre todo sí, para amplificar un poco el sentido de lo que están exponiendo. Bien, obviamente traten de manejar cosas, porque también lleva un tiempo generar esto, trabajarlo, es decir, traten de ser lo más sencillo posible, pero si ustedes pueden, por ejemplo, en este caso, eliminar todo el fondo de donde sacan o generar, poner en este caso una ambientación o algo que le permite que, como si fuese, bueno, un biombo o algo donde ustedes lo que van a registrar lo puedan separar mejor de la imagen que les interesa, bueno, es un montaje mucho más elaborado, pero también se puede hacer. A mí en particular me gusta que se vean obligados de salir del laboratorio, ¿no? De salir a la calle, salir a su contexto. A veces cuando uno habla de salir a lo cotidiano, a la calle, no tiene solamente que ver con decir, bueno, salgo al barrio y me voy hasta la esquina o hasta la otra esquina. A veces tiene que ver con esto que hablamos o reflexionamos de los espacios, al principio de los espacios de transición. Por ejemplo, el palier de un edificio o el ascensor o la escalera de un lugar o el patio común o no sé, o ciertos ambientes de transición, a lo mejor están ahí en la transición entre el exterior y el interior, a lo mejor tiene que ver con una secuencia que atrapa la cuadra de donde ustedes están viviendo, o qué sé yo, una parada de colectivo que está en la esquina del barrio, de la vecinal donde se encuentran. No sé,
voy tirando, se me van ocurriendo cosas, pero cuando hablamos de exterior y de lo ritual y eso, no quiere decir que se alejen mucho y tampoco está negando la posibilidad de que ustedes monten algo con un movimiento en particular que puede narrar algo de lo ritual, de esta relación interior-exterior, que tiene que ver con esto, que puede ser obviamente algo totalmente... sí, sería como escenificado, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí, ¿Bien? ¿Se sí se entiende? entiende. Gracias. Bien. Obviamente traten de sacarle provecho a, bueno, vienen ya trabajando con unos textos, con una intimidad que empieza a acumular información y que de alguna manera ese desbordar de información va haciendo que empiecen a desterritorializar esa idea o esas sensaciones. Entonces por ahí está bueno que ustedes, estos medios, estas herramientas instrumentales, le permitan también poder seguir amplificando esas preocupaciones, esas preguntas que ustedes ya se están realizando, ¿no? Que les sirvan como medio de exploración. Y para contestar un poco lo que dicen en el chat, las fotos pueden ser interior o exterior, la cuestión es que sea como lo cotidiano, lo más cercano que tengamos, lo que nada, frecuentamos. Sí, en principio, como decía Juan recién, la cotidianidad a veces se dan esos espacios de transición que son todavía interiores, es decir, sin salir a la calle, pero bueno, pueden ser en lugares eh, interiores que no sean la calle, como decía también, un espacio, un gimnasio, la universidad, el interior de un bus, digamos, pueden ser lugares que formen parte de su cotidianidad, digamos. O sea que no hay una preferencia así definida sobre ello, sino ustedes prioricen lo que quieran explorar, digamos. Y bueno, respondiendo también a algunas preguntas del chat sobre el ejercicio 2, hago un pequeño paréntesis de lo anterior, puede ser una fotografía o bien puede ser también un dibujo creado por ustedes que esté ligado, digamos, a eso que estén relatando la apropiación. Y sobre la dimensión, la escala, respondiendo un poco a Dai Ramírez, un poco el radio de 1 kilómetro es como algo aproximado que pone un poco una dimensión acerca de lo que podríamos llegar a entender como algo que nos apropiamos de la ciudad, ¿no es cierto? Seguramente que ahí encontramos el supermercado, la panadería, el almacén, la parada del bus, de colectivo, los caminos que uno hace para salir, o que les gusta más, o a veces elige uno, a veces elige el otro, y un poco este ejercicio tiene que ver con eso principalmente. A algunos le parecerá una exageración 1 kilómetro y a otros, si les parece poco y se quieren extender, pues tengan en cuenta lo que me preguntaba recién Brisa, que bueno, a lo mejor se excede al kilómetro, pero tiene que ver con su cotidianidad y en ese sentido valdría. No sé si hay alguna otra consulta. O Juan, si querés ya ir cerrando. No, a ver, con esto bueno, para ir cerrando, con esto que decía Juli y reflexionando sobre Augué que hablamos al principio, también la cotidianidad tiene que ver con estas cuestiones de, como decía Julia, como uno está en el gimnasio, está en la facultad, pero y si bien son cosas domésticas, cotidianas, son como cuestiones a lo mejor que superan el kilómetro, pero de alguna manera están como interconectadas
dentro como de lugares cerrados, ¿no? Uno está, incluso la pandemia misma nos ha forzado a esta cuestión de que nos interconectamos, como que nos olvidamos del espacio público del exterior y vamos de un lugar cerrado a otro, de alguna manera de esta cotidianidad de ciertos espacios que tienen un formalismo y que de alguna manera, como decía yo antes, ponen piloto automático, borran o generan como un lapsus casi de olvido entre todos los trayectos, movimientos, relaciones que comunican cada uno de estos lugares. Por eso, en relación a esto, decíamos, a lo mejor ese kilómetro puede ser un poquito más amplificado según lo cotidiano de cada uno. De todas formas, lo que estamos proponiendo es que ustedes fuercen la posibilidad de profundizar la mirada sobre estos lugares, porque si ustedes van a lo que ya conocen, dicen, no, porque a mí me gustaría tal cosa y ya me voy, a lo mejor no le dan potencia, no le dan posibilidad a justamente generar esa profundidad de percepción sobre lo que están acostumbrados a hacer, lo que los rodea, donde hay mucha sensibilidad, hay muchas cosas que los rodean a ustedes que ustedes ni siquiera se dan cuenta que están, que interactúan o que de alguna manera conforman parte de sus espacios cotidianos, y que este ejercicio también trata un poco de que ustedes despierten esa posibilidad. Bueno, hacemos relación a la película, ¿no? De tomarse ese tiempo como para poder sentir estos lugares, para poder generar ese instante de registro, ¿no? No sé si hay alguna cosa más, espero que no le haya sido tan pesada, fue una clase muy larga. Bueno, espero que le haya servido también para el ejercicio y también como transición para el módulo 3. No sé, yo nada más en principio, no sé si Nacho, Mica, Fede, si quieren agregar algo más, Juli, alguna pregunta más, como para ir cerrando. Les agradezco la atención. Juan, bueno, yo, digamos, para aportar como simplemente un comentario nada más. A mí me parece que digamos, lo que está bueno es, en todo este relato que vos hacés, en el cual está como fundado el ejercicio, y un poco para que quede como firme esta idea, es que, en definitiva, un poco lo que se está como intentando explorar es de qué manera ingresa como en un soporte estático, en un soporte fijo, que puede ser la fotografía, entra como la dimensión no solo del movimiento, sino como la condición del tiempo, ¿no? Como la dimensión temporal. Me parece que ahí como los ejercicios tienen que hacer como hincapié en eso. Porque en definitiva no es tan importante como la fotografía en sí, sino la capacidad de ejercitar cómo yo a través de un soporte fijo puedo incorporar la dimensión temporal. Digamos, bueno, no por nada aparecen digamos, el momento en el cual las disciplinas artísticas empiezan como a incorporar esa dimensión, ¿no? Y es el momento en que aparece como el cubismo, sobre todo, me parece, ¿no? Como la posibilidad de entender que lo que venía siendo hasta un momento una pintura estática y una representación de un instante detenido en el tiempo, se convierte como en una posibilidad de registrar un lapso de tiempo, que puede ser, no sé, 2 segundos, o puede ser 1 hora, o, digamos, entonces poder medir ese tiempo está bueno, digamos, o sea, a lo mejor ese movimiento que yo registro en una foto, bueno, en cuánto tiempo se da y demás. En relación a esto, hay
hay un textito que lo pueden, no sé si ya se habló en algún momento, pero un texto de Joseph Ketglas, que está en una de las croquis de Miralles, que habla un poco de esta cuestión de la aparición del cubismo y cómo, digamos, cómo rompe un poco con las expresiones artísticas del momento, digamos, ¿no? Del principio del 1900. Bueno, en ese texto pequeño, Ketglas, digamos, hace como esta comparación entre Juan Gris y Picasso, sobre todo, bueno, Picasso como el exponente del cubismo, digamos, por excelencia, pero bueno, él dice, bueno, por un lado está Juan Gris, ¿sí? Y por otro lado está Picasso, como trabajando de distintas maneras esta cuestión. Él dice, bueno, Juan Gris es un artista del cubismo, pero lo trabaja de otra manera, ¿no? Juan Gris, si vos ves un cuadro de Juan Gris, todo esto lo dice en el texto, ¿no? No es que lo estoy diciendo yo. Si lo buscan, el texto se llama No te hagas ilusiones. Él habla de esto, bueno, que Juan Gris, los cuadros de Juan Gris, es la construcción de una representación pictórica, de una escena, digamos, que parecería que está siempre como si uno le pusiese entre el ojo del pintor y el cuadro, como si uno pusiera en el medio como un vidrio que distorsiona o como algún filtro, ¿no? Y por otro lado está Picasso, que lo que hace es una construcción o sea, no es una escena deformada, sino que lo que hace es una construcción imaginaria o una construcción nueva en relación a superponer cosas, digamos, ¿no? Él dice, bueno, lo de Juan Gris es una fantasía, y lo de Picasso es una construcción, ¿no? Como esta cosa de una imagen deformada contra una construcción nueva, digamos, una técnica que lo que necesita es como superponer cosas para poder contar el tiempo. O sea, siempre está como intentando, Picasso siempre está como intentando eso, como incorporar en su pintura la cuestión temporal. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace trabajando casi con capas, digamos, ¿no? Entonces no deforma cosas, sino lo que hace es como, en esa superposición, encuentra la condición temporal. Entonces, bueno, nada, yo quería decir esto como también como un poco para hacérmelo claro yo, ¿no? Y pensar de qué manera, cuando cualquiera de ustedes haga como estos ejercicios, pensar siempre, tener en cuenta siempre eso, ¿no? Que en definitiva, lo que es importante contar es ese paso del tiempo, o ese paso de un tiempo específico, representado por una acción o por una serie de acciones, que lo que yo tengo que descubrir es, bueno, cómo la cuento, ¿no? Y ahí están los ejemplos que vos dabas, Juan. Claro, Nacho, a ver, me parece que, bueno, este resumen que hace Nacho al final y que obviamente tiene la capacidad, me encanta el aporte porque tiene la capacidad de justamente resumir un poco esto, y que obviamente que justamente lo que se está buscando es que ustedes puedan, este tipo de registros que hagan, puedan justamente atrapar esa temporalidad e incluso esa espacialidad, ¿no? Porque un poco lo que habla Nacho de esto del cubismo y todo, tiene un poco que ver con esta idea, ¿no? Del espacio y del tiempo, cómo se relacionan y cómo se entrelazan y cómo son factores fundamentales a la idea de pensar un ritual, porque cuando nosotros hablamos de una acción, un ritual o
sí, un acto, podríamos, a veces le llamamos o lo clasificamos de esta manera, o tratamos de conceptualizar algo con un nombre como para entenderlo, tiene que ver con esa acción o ese fragmento de tiempo que captura a unos cuerpos que interactúan con un espacio, ¿no? Un espacio que puede ser, podríamos amplificarlo de cuerpo y amplificarlo de espacio. Incluso, fíjense en esta imagen que vemos, esta imagen transparente, esta fototransparencia que estábamos proponiendo, como esta superposición de imágenes a través de una de las obras de Milik, de Mill, como también la relación del soporte y la relación de estos cuerpos, que si bien están disociados del fondo, y solo aquelmente queda el cuerpo, están haciendo un aporte en relación al espacio. ¿De qué manera interactúan con ese soporte de ese medio? ¿De qué manera se extienden? ¿De qué manera esa coreografía se relaciona con el espacio y con ese tiempo? Así que lo que proponía, en definitiva, el resumen que está haciendo Nacho, es justamente lo que condensa toda esta idea de la clase, y que vamos a subir ese texto que es interesante. Si bien obviamente Picasso tiene la capacidad de trabajar con todas estas instancias a la vez, y nosotros el esfuerzo que hemos hecho a través de la clase es tratar de dividirlas, a veces el arte y este tipo de cuestiones, y por eso decía, estos artistas, estos fotógrafos hacen una serie de variaciones de trabajo, que no es que solamente hacen registros secuenciados de este tipo o del otro, pero tratamos de elegir este camino o estos elementos para narrar y dividir y mostrarles ciertas cuestiones que tienen que ver con entender una manera de registrar una cosa, es decir, porque podríamos pensar que el fotomontaje también puede permitir un montón de caminos posibles. Yo podría asociar imágenes con otras intenciones, pero lo que vamos a tratar a través del ejercicio es remitirlo a esto de contar un tiempo, como dice Nacho, y una acción determinada a través de ese tiempo, ¿no? Vinculada a través de un espacio. Es decir, yo aprovecho este medio, este instrumento de registro de fotomontaje para narrar este tipo de secuencia, ¿sí? De secuencia de registro. No sé si se entiende, o también una pregunta para lo que comentaba Nacho. Vamos a subir ese texto de Keglas, que es muy, muy lindo, obviamente. Te abre la cabeza en un montón de aspectos y que está muy bueno. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Juli. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí y seguir conversando con algunas imágenes, con algunas propuestas. La clase que viene, si les parece bien, preparen algunos bocetos, no hace falta que estén terminados, pero con tener algunas ideas y hacer algunas selecciones de imágenes, algunas pruebas. Nuestra intención, junto con el artista invitado, es poder ayudarle a su proceso de trabajo. Así que los dejamos en ello, y bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido claro y estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, Chao. Gracias. Buenas noches.